Quiero que reciban con un fuerte aplauso a los generales de la salsa, la dimensión latina. Reciban un salsoso saludo, melómanos. Un 15 de marzo del año 72 debuta en la cervecería la distinción, la dimensión latina. Estos 6 jóvenes que sonaban como 12 nunca se imaginaron que llegarían a ser tan famosos y grandes en la música latina, especialmente en el Caribe y Nueva York, además de su país, Venezuela. Motivado a una serie de visitantes que regularmente acudían a este sitio, tuvieron la fortuna de una persona que los observó y los contrató para una gira por el Caribe por 1 mes y medio aproximadamente en un barco, los cuales visitaron las Antillas Neerlandesas, Curazao, Aruba y Puerto Rico, donde tuvieron un gran éxito y posteriormente fueron llamados de manera bastante seguida. A su regreso contactan a su amigo Redones, quien los acompaña al sello TH para que sean oídos, a ver si le dan la oportunidad de grabarlos, ya que ellos tenían un demo con 4 canciones, pero que como siempre nunca habían sido considerados ni valorados para apoyarnos en ese sentido. Bueno, de allí surge pues la grabación. El sello TH encomienda a uno de sus productores, Víctor Mendoza, para que le realice una producción. Esa producción fue compartida con el clan de Víctor y la otra parte, la mitad de la dimensión latina. Su primer gran éxito desde que arrancaron, un éxito realmente bien afincado y bien rotundo, ese mismo que escuchan al fondo, Pensando en ti. Es importante rescatar la siguiente historia. Esta canción prácticamente había sido recién un éxito de la orquesta Los Satélites, y Los Satélites era la orquesta que representaba a Venezuela y prácticamente el Caribe, que por primera vez pisaba el Madison Square Garden. Es decir, ella fue la primera orquesta que lo hizo, y a esa orquesta también pertenecía Rodrigo Mendoza. Fíjense la conexión. Más adelante, Rodrigo Mendoza casualmente firmaría con la dimensión latina hasta el día de hoy. Igualmente allí perteneció Chuito Narváez, quien fue el pianista regular de la dimensión latina, ¿no? Para que vea cómo a veces las cosas convergen. Bueno, así siguieron los éxitos de una manera bastante abrumadora. La dimensión latina continuamente fue creciendo, pero de una manera muy rápido, muy relámpago, como quien dice, este éxito. Invadieron inclusive las festividades de los estudiantes en principio, los 15 años de la sociedad, fiestas de matrimonio, inclusive de las empresas. Esto estaba, digamos, centrado en 2 orquestas famosas del Caribe, que ustedes muy bien deben conocer. Una, la que impone el ritmo en Venezuela, los melódicos, y la otra, la Villa Caracas Boy. Esto era un monopolio sencillamente ahí. La dimensión afortunadamente rompe con esto por esa proyección tan grande que logra. Todo era la dimensión día y noche. Esto fue, bueno, algo nunca visto, y rompe, digamos, ese molde, y a nivel de cuestiones económicas inclusive supera esto. Y esto tiene una doble importancia para Venezuela internamente. ¿Por qué? Porque la dimensión, al abrir y romper este molde, le estaba abriendo las puertas a su vez a toda la serie de orquestas que venían detrás de ellos, que a partir de ellos salieron cualquier cantidad de orquestas, no solo en Venezuela, sino en el Caribe. Pero esto fue una manera de abrir las puertas. Esto llevó a la dimensión latina a ponerse de moda totalmente en la televisión, donde eran pasados semanalmente prácticamente. Igualmente con un programa que hacía Lavillo con exclusividad los fines de semana. Ahí estuvo a la par la dimensión latina, inclusive con uno propio por Radio Rumbo. Esto fue realmente una fiebrita de pura dimensión, como quien dice, de una manera muy exitosa. Afortunadamente, la dimensión hace una revisión realmente de su proyección
y digamos a manera de fortalecer esta orquesta, poco más adelante contrata a Vladimir Lozano, el mejor bolerista de la salsa. Y poco más adelante igualmente contrata al tercer trombonista Carlos Guerra. Aquí vamos a ver parte de la historia de esta grandiosa orquesta, porque desde su inicio impactó, irrumpió, porque había algo distinto, esa atracción, esa forma, ese espectáculo que presentaba allí Oscar de León con su bajo. Realmente se manejaba con una armonía como si fuera una dama, pero algo no era común ver esto, la agilidad, la destreza, esa forma distinta de que lo hacía Oscar de León en paralelo con los trombones, que hacían una coreografía realmente interesante. Más profundamente esto, digamos, se llega a más adelante cuando llega el gran Vladimir Lozano. Aquí vamos a ver parte de la historia, antes de revisar la historia de los 7 discos originales que grabó esta banda, todos sumamente exitosos. Es importante hacer la salvedad de que cuando se incluye a Vladimir Lozano, él ya estaba en la orquesta, pero realmente no había una formalidad porque él pertenecía o estaba tocando en otro sitio nocturno llamado La Cueva del Oso y estaba amarrado legalmente. Eso fue lo que impidió que se proyectara inicialmente también con la Dimensión Latina. Pero a raíz de que llega la Dimensión hay una explosión también, como quien dice, en la dupla más importante e interesante de la salsa. No solo en la coreografía, sino en la primera y segunda voz, esa combinación de boleros, lo que la Dimensión bautizó como los famosos mosaicos que hacían la salsa. Esto fue algo novedoso e impactante y allá está en la historia. La dupla más interesante y más excitante de la salsa, Vladimir Lozano y el sonero del mundo, Oscar de León. Aquí vamos a ver sencillamente parte de la historia de su gran carrera musical cuando estaban todos originalmente. Aquí tenemos su primer disco, como dijimos, en el Clan de Víctor. Es importante acotar aquí que aquí aparece el amigo Tony Montserrat. ¿Cuáles son las razones? Aquí faltan dos personajes originales, que vienen siendo Helio Pacheco, el legendario de las congas, y Chubito Narváez. Chubito se encontraba todavía con los satélites, estaba en la ciudad de Nueva York. Y Helio Pacheco estaba cumpliendo unos compromisos personales que él tenía. Por eso es que no aparecen allí. Pero ellos son los fundadores originales y los que grabaron exactamente allí. Aclarado esto, aquí pasan a su segundo disco, donde vienen una serie de grandes éxitos. Aquí tenemos Pensando en Ti. Y aquí tenemos, entre otros, por decir, A Mi Tierra, La Comprita, Tatalibabá. Es importante acatar lo siguiente. En este disco que viene A Mi Tierra, hace 2 años, cuando arrancó la pandemia, hubo un proyecto macro que muchos no saben, lo desconocen, y la propia pandemia hizo daño, como sabemos que cambió el mundo entero. Hubo una reagrupación de la Dimensión original con un proyecto que arrancó allí. Eso fue hecho para la fecha del 19 exactamente, el 17 de febrero, corrijo, y iba a ser inaugurado a las 7 de la noche. Ya nos había caído la pandemia encima y no permitió la proyección de esta gran obra. Allí estuvo la Dimensión Latina, solo faltando Chubito Narváez, quien es el único de la Dimensión original que ya no nos acompaña, pero estuvo en esta gran proyección el genial Porfi Balboa, quien acompañó allí con los teclados o en el piano, bajo la producción del mismo. Esto es una obra maestra que se reunieron estos grandes músicos nuevamente allí. Después continuaría este disco de Triunfadores, donde viene Ahí Nada Más, Madre, Que Bailen Todos, entre otros. De aquí se produce el famoso disco Dimensión Latina. Aquí es el debut de Vladimir Lozano y tiene una serie de éxitos como La Piragua, Nadie Más Que Tú, El Malo, Todo de Mí. Y de aquí pasamos al disco estrella de la Dimensión Latina y uno de los discos máximos de la salsa, el disco increíble, Dimensión Latina 75, un disco súper exitoso. Podemos citar que, bueno, el ícono mundial de la salsa, Llorarás, Param Pam Pam, Taboga, Mi Adorada, Te Conocí, Cañonazo y paremos de contar. Este disco está considerado uno de los mejores discos de todo el universo de la salsa. Estos 2 discos especialmente me retraen a mí mi tiempo de adolescencia, de estudiante, cuando estos discos yo era el que le dirizaba, llevándolos bajo el brazo para la fiesta que regularmente hacíamos todos los viernes. Teníamos una celebración y ocasionalmente lo hacíamos también entre semanas, lo que nosotros llamábamos los arroces estudiantiles. Bueno, después de este éxito pasamos aquí a donde viene
Frutero, Dolor Cobarde, entre otros, llamado Salsa Brava 76, y su gran disco, porque ya llegan a Nueva York, donde viene Don Casimiro, Divina Niña, entre otros. Pero aquí revienta la bomba, lo que nadie esperaba. Se desató el huracán, la separación, el rompimiento de la dimensión latina y el sonero del mundo, Oscar de León. Todo el mundo quedó atónico, los melómanos, los salseros, increíble, pero es una gran realidad. Muchos dirán y han dicho que las redes no existían. Eso es totalmente falso. Las redes siempre han existido en otro estilo, pero al final existían. Se llamaban revistas, se llamaban periódicos, se llamaba la televisión y el propio periodismo. Allí salieron, como siempre, sobre todo en esta época, hay muchísimo más que en aquella época, los famosos charlatanes de turno que no tienen conocimiento de lo que hablan, pero son los primeros que hablan en las redes. Y ellos se lanzaron, como siempre, al vacío, diciendo que la dimensión llegó hasta ahí porque no podía seguir sin Oscar de León. Y otro grupo dijo lo contrario, que la carrera de Oscar de León se acabó porque no podía seguir sin la dimensión. Más alejado de la verdad, como siempre, esta serie de señores solo hablan por hablar y la historia fue otra. No solo Venezuela, no solo el Caribe, el universo de la salsa salió ganando. Hoy en día celebramos con gran júbilo la sonoridad, la permanencia, la calidad de la dimensión latina por un lado y en paralelo el sonero del mundo, Oscar de León. Estas dos grandes orquestas venezolanas con esa proyección en el mundo. Se cayeron por sus propios pesos toda esta serie de vaticinantes, como quien dice, de lo que no saben que lo que estaban hablando. Señores, ese auge que logró la dimensión latina fue tan impactante que llegó a Nueva York, aquí en principio, y después fueron propiamente a grabar allá. Y adicionalmente, lo que le decía inicialmente con lo que se refiere a que los satélites fueron la primera orquesta que pisó el Madison, precisamente una de las orquestas que deja más un récord marcado, como quien dice, en el Madison, a lo largo sería precisamente la dimensión latina que encabezó el famoso Día de la Salsa o el primer Festival Internacional de la Salsa que se hicieron por varios años en Nueva York, igual que el sonero del mundo. Es importante aclarar esto. Después más bien fueron los máximos allá en Nueva York y con referente a esta fecha. Mire, hay muchas historias importantísimas. La proyección de la dimensión latina, como lo bien llamado por su jerarquía, los generales de la salsa, se ganaron este apodo y digamos esa maestría por la destreza de su calidad que se impuso en el Caribe y en el universo de la salsa. Además de eso, de los generales de la salsa, también fueron bien llamados los dueños del Caribe, precisamente porque arroparon, arrasaron y tuvieron a la par de Nueva York. Hay unas cosas que tenemos que llamarlas entre comillas muy importantes. Fíjense, la dimensión latina fue tentada, al igual que el sonero del mundo, pero sencillamente estas orquestas son icónicas también en el mundo de la salsa porque no se dejaron deslumbrar, como quien dice, atrapar por siempre las trampas que le tendió muchas veces Jerry Masucci a muchas orquestas exitosas que sencillamente las anuló y la metió, como quien dice, en el salón de atrás o la metió en el sótano. Menos mal que la dimensión latina y Oscar siempre tuvieron un paso adelante sobre Fania. Eso es muy importante dejarlo claro para que se sepa el mundo y especialmente las nuevas generaciones, cómo son los hechos y las realidades. En ese sentido, inclusive, fueron llamados a Nueva York, ya lo vamos a ver, para que grabaran, formaron parte de los estudios y realmente con todo el equipo Fania. Pero ya vamos a hablar de eso. Indistintamente, repito, que fueron los generales de la salsa y los dueños del Caribe. Hay otra historia también muy importante. En el famoso disco, 10 años repartiendo salsa, aquí tenemos la participación especial, nada más y nada menos, que el mejor tresista y cuatrista de la salsa, el grandioso Yomo Toro. En este disco también, el primero que se graba después que se fue Oscar de León, tenemos lo siguiente. Aquí hay una canción, un éxito que se llama Reír y Cantar. Esta canción tiene una historia. Ese era un coro que el cantante de los cantantes, como siempre que venía a Venezuela de una manera muy regular, se encontraba en un sitio a propósito del cumplimiento de un aniversario de la dimensión latina, y los mismos se encontraban alojados en el mismo hotel. Héctor Lavoe, el cantante de los cantantes, como siempre sabemos, con esa chispa, esa dinámica, esas labozadas de Lavoe, se la pasaba con su corito. César Monge se le prende el bombillo, lo observa y decide escribir la canción. Pero hay algo importante también allí,
eso parece como entre un merengue, un paseo caribeño. Ese esqueleto, realmente, del arreglo de esa canción, es pues sencillamente producto de la dupla, uno de los duplas más importantes de la salsa, el legendario de la salsa, o de las congas, Helio Pacheco y el excelente timbalero Joseito Rodríguez. Ellos dos son los que armaron el esqueleto de esta canción, el cual fue un éxito. Pero inspirado en principio bajo el cantante de los cantantes, que hacía su coro cuando se paseaba por las diferentes instalaciones del hotel. Cuando vamos a entrar en algo más profunda, aquí tenemos este excelente disco llamado Tremenda Dimensión. Y aquí esto es muy importante, fíjense, este disco fue llamado a Nueva York la Dimensión Latina y se involucró directamente, indistintamente a las tentaciones que le estaban siempre, digamos, poniendo allí sobre la mesa a la Dimensión Latina. En este disco nada más y nada menos participa prácticamente Fania. Aquí tenemos entre otros a Ismael Quintana, tenemos a Andy González, tenemos aquí a Néstor Sánchez, tenemos aquí en los arreglos nada más y nada menos que Marty Schiller, tenemos a Luis Perico Ortiz, tenemos a Rubén Blades y al propio en persona Johnny Pacheco, con este exitazo de este disco. Más importante es rescatar lo siguiente: pese a esta tentación y este llamado que se había hecho ya en Nueva York, con un amago ya inicialmente como dijimos allá, lo importante y lo resaltante de esto, hay que acotar, hay que ser muy enfático en esto. La Dimensión Latina, con su líder en principio, que era el arreglista natural, junto al sonero del mundo, en sus primeros 7 discos, ellos dos se combinaban en los arreglos y después quedó liderizando total y absolutamente uno no solo de los mejores arreglistas de la salsa, uno de los mejores trombonistas de la salsa y armador, y como quien dice, figura estelar en diferentes orquestas de todo el continente. A nivel de Venezuela, las orquestas más importantes podríamos citar Federico Betancourt, Los Dementes, La Dimensión Latina y Porfi Baloa. A nivel externo tenemos con el grupo Guayacán, con el mismo Diego Galé, y sobre todo fue el que armó, orquestó, proyectó, hizo toda la, digamos, ese estilo del grupo Nietzsche. Porque es importante resaltar todo esto, porque sencillamente la Dimensión Latina se mantuvo genuina a su sonido original y se despegó, fue debut y despedida con Fania. No se dejó deslumbrar, repito, por eso. Mantuvo su estilo hasta hoy en día, que estamos celebrando los 50 años de la Dimensión Latina. Eso es único en la historia. Y adicionalmente tenemos ese impacto que produjo la separación de Oscar de León y la Dimensión Latina. No pasó así por pasar tan rápido ni sencillamente, se mantuvo en el ambiente, porque realmente fue un impacto demasiado grande en la música y había todavía resistencia a esto. Eso llevó a proyectar un gran concierto con el empresario Paul González en coordinación con el excelente locutor Héctor Castillo, y sencillamente se realizó un concierto histórico, irrepetible para la historia, llamado Dos Colosos en Concierto. El sonero del mundo reunido nuevamente con la Dimensión Latina. Esto se realizó en uno de los sitios más importantes, epicentros de la salsa, el temido y retante Poliedro de Caracas, a reventar. Tengo la fortuna y la dicha de haber participado y haber observado en presencia una serie de conciertos. Esto lo pueden ver en audio, pero a pesar de los audios, los videos, nunca es realmente el 100% de estar presente en un concierto y observar los detalles. Bueno, y esto es un concierto súper histórico, de verdad y único. Tengo la dicha de haber participado allí y haber actuado, digamos, en primera línea en ese sentido. Como complemento, la Dimensión Latina también va más allá de todo esto. En su historial tiene un récord mundial, nunca visto en ninguna orquesta en la música latina. Hay algunas ocasiones por ahí que, digamos, cierto acercamiento. Podemos hablar de Cortijo, que se produjo el Gran Combo, podemos hablar de Roberto Roena, el mismo Cortijo, después Ismael Rivera se va con sus cachimbos, pero cosas mínimas allí. La Dimensión Latina es un all-star, es decir, un todos estrellas, pero esto fue una explosión y a la vez fue implosivo. Es decir, fue de adentro hacia afuera y después de afuera hacia adentro. Y aquí lo vamos a ver. A propósito de la Dimensión Latina, se conformaron 5 orquestas. Esto es un récord.
César Muge y su pandilla, quien inicialmente tuvo una orquesta regular y más adelante complementa y participa el gran sonero de soneros Rodrigo Mendoza. Primera orquesta, Vladimir Lozano y su constelación. Segunda orquesta, Chuito Narváez y Rodrigo Mendoza una vez más con la orquesta Amistad. El legendario de las congas, Helio Pacheco con su orquesta La Magnífica y nada más y nada menos con su segunda orquesta La Mafia Latina, el cual fue grabado bajo el sello Fania. Y el sonero del mundo, Oscar de León con su salsa mayor. Esto es un récord. 5 orquestas a propósito de allí. Después fueron implosivos. Por esas cosas del destino supo poner las aguas, como quien dice, otra vez en su nivel. Y se reagruparon para darnos esa sonoridad, esa calidad, esa genialidad que tienen esta serie de músicos. Hoy en día, repito, celebrando los 50 años de la Dimensión Latina. Es importante aclarar lo siguiente. Han pasado una serie de músicos, cantantes, soneros por la Dimensión Latina. Entre otros, podrían nombrar Andy Montañez, Argeni Carrullo, Vladimir Lozano y el gran Rodrigo Mendoza, desde su etapa hasta actualmente. Freddy Nieto, Alexi o Ale el Abuelo, Cheo Valenzuela, y paremos de contar. Pero hay algo importante. El que tenía que llegar y no vino, por cosas del destino no se dio, no especulemos. Cuando el sonero del mundo se va a la Dimensión Latina, estuvo llamado este personaje, este gran personaje, Carlos Tabaco Quintana. Este señor es un sonero de soneros, salido además de el exitoso y pionero grupo de salsa El Seteto Juventud. Más adelante conforma su orquesta Tabaco y sus Metales. Adicionalmente un excelente timbalero y bailarín también, pero por cosas del destino no se dio. Este era el más llamado precisamente a sustituir al sonero del mundo. La historia seguro fuera sido otra, pero sencillamente el destino no lo quiso así. Mire, como todos, en los cuales me pongo en primera línea, seguimos todavía con la esperanza, la expectativa y el deseo de ver reunido una vez más a la Dimensión Latina original con el sonero del mundo. Adicional Porfirio Aló allí, imagínense ustedes, quien ya previamente ha estado allí con ellos en el bajo y en la producción que le dije, y su participación directa en la versión de A Mi Tierra, hecha hace 2 años y tanto. Bueno, el grito de guerra, como todo de todos los melómanos y los soneros, sería el regreso o la reagrupación. Esto sería no solo un regreso, sería una hazaña y algo súper histórico ver nuevamente junto a todos ellos. Sabemos que han hecho ciertos acercamientos y ciertos intentos, pero hay cosas que no terminan de concretarse. Ojalá este histórico reunión se vuelva a dar. Mientras tanto, nos queda decir solo 2 cosas, como lo diría el sonero, y después dirán así como dice la dimensión. ¿Cómo? ¡Dimensionalízate! Y no olvidemos que fueron declarados Patrimonio Cultural de la Nación, es decir, Patrimonio Cultural del país, Venezuela. Una vez más, ¡dimensionalízate!